Quedarse sin aire mientras buceaba, atrapado, congelado hasta morir en una cascada y aplastado por una roca caída sin poder moverse. Hay una delgada línea entre la aventura y el desastre al explorar cuevas. Estos 3 desastres espeleológicos lo demuestran, pero antes de llegar al más trágico de todos, exploremos el triste incidente de Attila Etchemoravski, un joven inmigrante húngaro que quedó atrapado a 2 metros de la seguridad en las gélidas aguas de la verdadera tragedia de Well Cave de marzo de 1997. El 17 de marzo del año 1995, Attila Etchemoravski decidió descender a la entrada de la cueva del Pozo Real en busca de aventuras. La noche anterior había conducido la gran distancia de 1,295 kilómetros desde Pensilvania hasta Tennessee para esta exploración. Debía estar exhausto y descansando, pero la emoción de visitar la cueva, que su amigo Andy Faust había visitado el año anterior, lo mantuvo despierto y activo. Attila no era un espeleólogo experimentado. De hecho, desde su llegada a Estados Unidos 3 años antes, solo había realizado una docena de inmersiones en cuevas con Andy, quien le introdujo en la actividad. Attila, un inmigrante húngaro con aspiraciones a la ciudadanía, trabajaba como pintor y estaba en conversaciones con un abogado para poder permanecer en los Estados Unidos. Andy, por otro lado, no tenía mucha experiencia a pesar de haber realizado más inmersiones que Attila. Además, la cueva Real Well era una escalada particularmente difícil para cualquiera en los años 90, cuando el equipo de buceo era menos sofisticado. Así que ese día, Attila y Andy lanzaron una cuerda desde la entrada de 15 metros de la cueva que contenía una cascada. La última vez que Andy estuvo allí, estaba con varios espeleólogos y guías, pero hoy estaba solo con Attila. No había guía ni mentor. Desafortunadamente, este no sería su único error. El primer descenso transcurrió sin contratiempos. La luz del atardecer desde la entrada aún brillaba tenuemente sobre ellos, pero al llegar al segundo descenso, la cueva se volvió más oscura y fría, con la cascada más ruidosa y amenazante. Allí era más difícil evitar el agua, pero siguieron adelante, guiados por la linterna Petzl Zoom que llevaban en la cabeza. Además de estar solos y sin guía, sus otros errores comenzaron a manifestarse. Primero, la cuerda no era la adecuada. Una cuerda de escalada dinámica, elástica y propensa a un retroceso peligroso, completamente inadecuada para las duras exigencias de la espeleología. Segundo, la primera experiencia de Andy fue durante la estación seca. Tercero, y probablemente el error más terrible, los hombres no llevaban traje de neopreno. Attila vestía vaqueros, botas de trabajo y una cazadora verde con un pañuelo alrededor del cuello. Una combinación que lo empaparía y congelaría en cuanto tocara el agua. Andy abrió el camino, sumergiéndose en las aguas heladas y rugientes de la segunda caída. Attila lo siguió con entusiasmo, incluso mientras el agua helada le empapaba el cuerpo. Pero al llegar al fondo, los dientes de Attila empezaron a castañarle por el frío intenso. Entonces supo que las cosas se estaban saliendo de control. Así que mientras el frío se le metía en los huesos, contrayendo sus vasos sanguíneos y entumeciendo sus dedos, Attila tomó una decisión crucial. Le dijo a Andy que no podía seguir adelante. Quería salir. Andy accedió a explorar un poco más, dejando a su amigo que estaba helado para que emprendiera solo la difícil subida. Pero Attila estaba lamentablemente mal preparado. Su equipo de escalada tampoco era adecuado para una aventura como esta. Una maraña de mosquetones, eslingas y un sistema de ascenso ineficaz. Así que, a medida que escalaba, el agua helada lo empezó a empapar aún más, dejándole las manos casi inutilizadas por el entumecimiento. Y entonces ocurrió el desastre. En algún momento de su ascenso, uno de los mosquetones de Attila falló, empujándolo hacia abajo entre 60 y 90 centímetros y dejando su ascendedor fuera de su alcance. Colgando indefenso en el agua helada, Attila intentó recuperar el control, pero estaba sufriendo hipotermia. Tenía los dedos muy entumecidos para sujetarlos. Andy, al darse cuenta de que su amigo estaba en apuros, intentó ayudarlo. Se subió debajo de Attila, gritándole que se sujetara. Pero para cuando llegó a su lado, este ya estaba desvaneciéndose. No podía ni mover los brazos, apenas hablaba,
porque su boca emitía vapor y gruñidos. Desesperado, Andy intentó subir a su amigo a la cornisa, pero el frío finalmente lo venció y sus fuerzas flaqueaban. Tras otro intento, se rindió y logró subir solo a un lugar seguro. 7 pies por debajo de Attila quedaban lejos de la cornisa y de la vida. Andy afirmó más tarde que intentó ayudar de nuevo, pero el frío lo hizo retroceder cada vez, así que descansó en una cornisa mientras Attila colgaba justo debajo de él, agonizante. Los minutos se convirtieron en horas y las horas transcurrieron hasta la mañana siguiente antes de que Andy fuera a pedir ayuda. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron el cuerpo sin vida de Attila, arqueado hacia atrás sobre la cuerda, con las manos congeladas cerca del pecho. Había estado colgando allí durante horas, a 2 metros de un lugar seguro. Todavía no está claro por qué Andy esperó tanto antes de pedir ayuda. ¿Estaba tan cansado o tenía frío para moverse? ¿O se había dado por vencido al ver a su amigo colgado así? Cualquiera que haya sido el motivo, Andy tomaría más tarde cursos de formación en rescate, pero para Attila ya era muy poco y demasiado tarde. Y aunque Andy y Attila no estaban tan preparados para bucear, este siguiente incidente demostró que incluso los buceadores más listos y preparados pueden enfrentar un destino terrible. La tragedia del cenote Kalimba de diciembre del año 2004. El 9 de diciembre del año 2004, 9 buzos de cuevas experimentados bucearon en el cenote Kalimba, una cueva en México, en la península de Yucatán. Los 9 espeleólogos se dividieron en 2 grupos, uno de 5 buzos y el otro de 4. Su objetivo: una inmersión cuidadosamente planificada para explorar el cenote Kalimba y recorrer sus intrincados senderos submarinos. Antes de la inmersión, revisaron mapas y guías, colocaron sus marcadores y comentaron cada detalle de su ruta. Han estado buceando juntos durante los últimos días, así que esta preparación se volvió rutinaria para ellos. Su plan ese día era sencillo: seguirían la guía principal permanente, se conectarían a una línea secundaria con un carrete rosa neón y regresarían tras una breve exploración. La misma línea rosa los guiaría de vuelta a salvo al punto de partida. Todo estaba meticulosamente planeado. ¿Qué podría salir mal? Bueno, aunque en realidad nada salió mal para el grupo de 5 hombres, los otros 4 buceadores experimentaron un giro inesperado de los acontecimientos que todavía hoy sorprende. El grupo de 4 personas, incluido Hirsch, de 53 años, con 125 inmersiones en cuevas registradas, y Nast, de 37, con 75 de ellas, los acompañaba un matrimonio formado por Bill y Jean Downey, ambos buceadores veteranos con al menos 300 inmersiones en cuevas registradas cada uno. El equipo de 5 personas fue el primero en descender al fascinante mundo submarino del cenote, que alberga un laberinto de túneles de piedra caliza y estalactitas brillantes. El equipo de 4 personas siguió el mismo camino, todos disfrutando del descenso. Nadaron en formación siguiendo la guía permanente y sus marcadores, y después de 32 minutos llegaron al punto de conexión donde se había colocado la línea rosa, que marcaba su salto corto a la siguiente sección. Ejecutaron el giro a la perfección y decidieron regresar. El primer equipo logró salir con éxito, era hora del siguiente, pero por desgracia, al desandar su ruta se produjo una confusión. En un giro crítico de 90 grados, el grupo perdió el camino correcto que conducía de regreso al cenote Kalimba. En su lugar, tomaron un camino diferente siguiendo la guía del paso del lagarto río abajo. ¿Qué causó el error? Más tarde se reveló que el otro equipo de buceo, sin saber que los 4 buzos seguían dentro de la cueva, había retirado el carrete rosa y algunos marcadores que creían que ya no eran necesarios. Sin estas señales visuales, el equipo de 4 personas tomó el giro equivocado. Durante 25 minutos nadaron más profundamente en el laberinto, alejándose cada vez más de la salida. Cuando finalmente se dieron cuenta de su error, comenzó a cundir el pánico. Se habían desviado 1.400 pies de su camino previsto y ahora tenían una cantidad de aire peligrosamente limitada. Hirsch desplegó un carrete de seguridad para intentar retomar la guía original, pero el suministro de aire del grupo se agotaba rápidamente. Bill y Jean Downey tomaron la delantera intentando desesperadamente navegar río arriba. Nast lo siguió, pero el grupo rápidamente comenzó a perder la conexión. En un desafortunado giro de los acontecimientos, Bill y Jean Downey estaban solos, con el tanque casi vacío. La situación empeoró cuando el esposo le indicó a su esposa que se estaba quedando sin aire,
así que ella le pasó su manguera larga y comenzaron a compartir oxígeno mientras nadaban hacia la salida. Fue un ascenso difícil, dado lo mucho que habían descendido, y ahora tenían que compartir un tanque, algo inesperado. La lucha por sobrevivir fue desgarradora, pero finalmente llegaron a la superficie en el cenote Kalimba. Bill y Jean Downey lo habían logrado con 200 psi y 500 psi de aire restantes en su tanque. Pero en cuanto a Hirsch y Nast, no aparecían por ningún lado. Con los demás buzos sanos y salvos, se alertó rápidamente a un equipo de rescate. Al llegar, lo que descubrirían devastaría a todos, pero en especial a los demás buzos que habían logrado salir con vida. Hirsch y Nast fueron encontrados a solo 75 metros de la salida, flotando en el techo de la cueva, con sus tanques completamente vacíos. Sus boquillas estaban fuera de sus bocas y una de sus largas mangueras estaba desplegada. Resulta que en su último intento por sobrevivir, intentaron hacer lo mismo que la pareja, compartir sus tanques de aire. Pero no tuvieron tanta suerte. Las muertes de Hirsch y Nast sirven como un doloroso recordatorio de la naturaleza implacable en cuevas submarinas. Quizás este incidente no fue tan conocido, pero es difícil encontrar a alguien que no haya oído del próximo. El incidente de la cueva Knox de 1970. Corría el año 1925, cuando los vastos sistemas de cuevas de Kentucky eran el centro de una feroz rivalidad conocida como las Guerras de las Cuevas de Kentucky. Era una época en la que los espeleólogos y propietarios luchaban ferozmente para sacar provecho del auge del turismo, con visitantes deseosos de pagar por echar un vistazo al misterioso mundo subterráneo. Entre estos exploradores se encontraba un hombre de 37 años, Floyd Collins, un hombre reconocido por su espíritu audaz y su habilidad inigualable para descubrir nuevas cuevas ocultas. Floyd Collins conocía bien las cuevas. Desde los 6 años recorrió los laberintos subterráneos de Kentucky en busca de artefactos nativos americanos para vender a los turistas. A los 30, descubrió y comercializó la Gran Cueva de Cristal, parte del vasto sistema de Flint Ridge, cerca de Mammoth Cave. Pero a pesar de su belleza, la Gran Cueva de Cristal estaba demasiado apartada para atraer a las multitudes con las que soñaba. Decidió entonces encontrar una cueva más cercana a las carreteras principales. Floyd llegó a un acuerdo con los terratenientes locales. Si lograba descubrir una nueva cueva, compartirían las ganancias. Esta ambición lo llevó a la Cueva de la Arena, una pequeña y peligrosa caverna oculta bajo grava suelta y estrechos pasadizos. Cuando Floyd vio por primera vez la Cueva de Arena, su corazón dio un vuelco de alegría. Él creía que mirarlo fijamente era la clave de su fortuna. Así, durante semanas trabajó incansablemente cincelando los estrechos y retorcidos pasajes de la cueva, ensanchándolos poco a poco. Una tarea que se suponía requeriría varios hombres y algunas máquinas de la época fue realizada por un solo hombre y su determinación. Pero este hombre estaba dispuesto a ir aún más lejos, a poner a prueba no solo a sí mismo, sino también a la promesa de la cueva. El 30 de enero de 1925, Floyd se adentró más que nunca. Pero esta decisión le costaría muy caro. Aquel día nevado, Floyd Collins entró por la estrecha abertura de la cueva con su linterna de queroseno. Avanzó a gatas de rodillas hasta llegar al infame apretón, una abertura peligrosamente estrecha de 23 centímetros, por la que incluso un niño pequeño tendría dificultades para pasar. Este era el fin para todos los demás, pero no para Floyd. Aplastándose contra el suelo y contrayendo el estómago, se impulsó con los pies, avanzando lentamente y con dolor por el estrecho pasaje, mientras los cristales de yeso desgarraban su ropa. Tras una lucha agotadora, emergió al otro lado, a un espacio ligeramente más amplio. Su siguiente objetivo era colarse por otro pasadizo estrecho como una chimenea que creía lo conduciría hasta la vasta caverna que había soñado encontrar. Con la cuerda asegurada realizó un último y cuidadoso descenso, una caída de 24 metros hacia lo desconocido. Al llegar al fondo de la caverna, Floyd se sintió invadido por la alegría. Por fin había descubierto la esquiva cueva de arena, un tesoro potencial que podría cambiar su suerte para siempre. Desafortunadamente, su entusiasmo pronto se convirtió en preocupación cuando su lámpara comenzó a apagarse. Al darse cuenta de que esto podría salirle caro, decidió rápidamente que era hora de volver. Pero mientras se arrastraba de regreso por el estrecho túnel, ocurrió el desastre. Una roca de 11 kilos se desprendió del techo, aplastándole la pierna izquierda. En medio del caos, la grava cayó en cascada a su alrededor, sepultando la parte inferior de su cuerpo.
Solo a 45 metros de la entrada de la cueva y en la más absoluta oscuridad, Floyd Collins quedó atrapado. Cuando Floyd no regresó a casa esa noche, su familia y vecinos se preocuparon. Al día siguiente lo encontraron en lo profundo de la cueva de arena, vivo pero atrapado. La noticia de su situación se extendió rápidamente, atrayendo al lugar a residentes, rescatistas y finalmente a periodistas. Entre los primeros en llegar a Floyd estuvo el hermano menor, Homer. Desafiando los estrechos y accidentados pasajes, Homer le llevó comida, agua y un tenue rayo de esperanza. Sin embargo, todos los intentos por liberarlo fracasaron. Un equipo de rescate incluso intentó sacarlo con una cuerda, pero el esfuerzo solo dejó a Floyd con un dolor agonizante, mientras su torso se estrellaba contra el techo rocoso. Para el 2 de febrero, la escena en las afueras de la cueva de arena se había transformado en un circo mediático. Miles de curiosos, vendedores y periodistas acudieron al lugar. La noticia se convirtió en el tercer evento mediático más importante de su época, solo superado por el vuelo transatlántico de Charles Lindbergh y el posterior secuestro de su hijo. Una de las figuras más memorables del rescate fue William Skeets Miller, un reportero de 21 años del Courier Journal de Louisville. Con poco más de 1,5 metros de altura, Skeets era lo suficientemente pequeño como para arrastrarse por el estrecho pasaje donde Floyd estaba atrapado. Y durante los días siguientes no solo le proporcionó provisiones, sino que también compartió su testimonio de primera mano con una nación cautivada. Las entrevistas de Skeets con Floyd retrataron a un hombre que, a pesar de su grave situación, mantuvo una compostura notable. Floyd habló de sus sueños, su familia y su fe. Todo ello mientras soportaba temperaturas gélidas y un dolor terrible. Por su cobertura, Skeets Miller ganaría posteriormente el premio Pulitzer. Pero tristemente para Floyd los premios eran lo de menos, pues su situación se volvía desesperada cada día. Ingenieros y mineros idearon un plan para excavar un pozo vertical de 16 metros y así llegar hasta Floyd desde arriba. El progreso era lento, obstaculizado por las rocas y la estrechez del pozo. Y mientras tanto el gélido aire invernal de la cueva hacía que el agua se acumulara alrededor de Floyd, minando sus fuerzas. Y luego, el 4 de febrero, ocurrió lo peor. El pasaje de la cueva se derrumbó en 2 puntos, impidiendo el acceso directo a Floyd. Aunque aún se le oía débilmente, los rescatistas corrían contrarreloj. El pozo de rescate tardó más de una semana en alcanzar a Floyd, pero cuando el minero Ed Brenner llegó a su ubicación el 16 de febrero, ya era demasiado tarde. Floyd Collins había muerto 3 días antes, probablemente de hambre, sed e hipotermia. Había pasado 14 días atrapado en la oscuridad de la cueva de arena. La muerte de Floyd no disminuyó el espectáculo que rodeaba la cueva de arena. Su funeral se celebró en el mismo lugar, con miles de dolientes presentes. Pero la historia de Floyd no terminaría ahí. 2 meses después, su hermano Homer y un equipo de voluntarios recuperaron su cuerpo de la cueva. Embalsamados y colocados en un ataúd con tapa de cristal, los restos de Floyd se convirtieron en una lúgubre atracción en su antigua gran cueva de cristal, ahora rebautizada como Cueva de Cristal de Floyd Collins. Durante años los turistas pagaron para ver al mayor explorador de cuevas jamás conocido. En 1929 el cuerpo de Floyd fue robado de la cueva para ser encontrado posteriormente en un campo cercano, sin la pierna herida. En 1989 el Servicio de Parques Nacionales enterró a Floyd Collins en el cementerio de la Iglesia Bautista de Mammoth Cave, poniendo fin a la extraña y trágica historia de sus restos. Las historias de Floyd Collins, los buzos de Real Well y la tragedia del cenote Kalimba nos recuerdan los riesgos y sacrificios que implica descubrir estos mundos ocultos. Si disfrutaste explorando estas conmovedoras historias con nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿te atreverías a ir a donde fueron estos exploradores?